Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Es en el que compartes tu pasión con el resto de la comunidad, con la familia ReverQuest VR y conmigo, vuestro anfitrión, vuestra pasión por estas tecnologías. Bien, hoy vamos con un tema, un vídeo de actualidad, un vídeo en el que vamos a repasar un poco, sobre todo en el ámbito de los juegos VR y aplicaciones VR, pues todo lo que ha sucedido en estas últimas horas. Y bueno, pues recordaros que tenemos nuestro Telegram ya oficial donde podéis incorporaros. En la descripción tenéis el enlace de invitación donde podéis entrar a nuestro Telegram y hablar con el resto, conmigo y con el resto de miembros de la comunidad de ReverQuest maníacos que ya están ahí compartiendo ideas, aportando, disfrutando en definitiva de todo esto de la realidad virtual aumentada y mixta, y sobre todo también de la comunidad que estamos creando en torno a este proyecto ReverQuest VR. Bien, también tenemos ese sorteo que todavía sigue activo de 2 packs de juegos para Steam VR, para PSVR, con motivo de que cumplimos hace pues una semana escasa 1000 suscriptores en el canal. Seguirá activo hasta el sábado que viene, no este sábado que estamos hoy, sino el que viene. Estaremos todavía activos. De todas formas, os lo iré recordando para el que quiera participar. Solo tiene que mandar un correo electrónico a reverquesvr@gmail.com diciendo que quiere participar en el sorteo, que está el usuario del canal y que quiere participar en el sorteo, como ya digo, y que por el motivo de los 1000 suscriptores. Bien, al margen de esto, vámonos con el bloque de lo que es actualidad. Lo vamos a enfocar, aunque tiene una pequeña noticia de hardware, podríamos decir, lo vamos a enfocar todo al tema de los videojuegos. No, espero que no va a ser un vídeo en este caso amplio, como si ha sido el último vídeo de noticias, que con motivo del Outblood Showcase se hizo bastante amplio porque hubo muchos anuncios en ese evento, pero este va a ser un poco más liviano, muy entonado, muy adecuado para un sábado en el cual tampoco queremos gastar todo nuestro tiempo en este tipo de cuestiones, pero sí que de una forma rápida os diga un poco lo novedoso que ha surgido en este momento alrededor de la VR. Bien, lo primero deciros que ha salido ya una oferta de las Pico 4 con motivo de una oferta navideña que estará activa desde el 9 de diciembre hasta el 10 de enero de 2023, 9 de diciembre de 2022 a 10 de enero de 2023, donde si compramos un visor Pico 4 nos van a regalar hasta 6 juegos gratuitos. Ya sabéis que en la época de Black Friday hicieron una oferta a los chicos de Pico, las Pico 4 más 3 juegos. Pues ahora, si las compramos en este periodo de tiempo que acabo de nombrar, se nos darán 6 juegos. ¿Y qué juegos? Pues los 3 que ya se ofrecían con el Black Friday, que son After the Fall, Ruin Magus y Les Mills Body Combat, y a esto le añadiremos 3 juegos más. Shores of Lossy, que es uno de puzzles bastante interesante. All-in-One Sports VR, bueno, pues para entretenernos jugando a diferentes juegos como hacíamos en aquella época ya lejana con la Wii, con el mando de la Wii al tenis y ese tipo de juegos, pero ahora en un entorno de VR. Igual que About Me Golf, que quizás sea de los 3 el más recomendable y el más potente, que es ese juego de mini golf con distintos escenarios que van sacando sus creadores y que a mí personalmente me gusta mucho para pasar un rato entretenido. No he tenido la oportunidad todavía de jugar en cooperativo, pero jugando solo la verdad es que está bastante entretenido. Los escenarios están muy bien realizados y yo lo recomiendo. Así que estos 6 juegos os vendrán de forma gratuita, como digo, si compráis en este periodo desde, vuelvo a repetir, 9 de diciembre de 2022 hasta 10 de enero de 2023 el visor. Igual que ocurría con el tema del Black Friday, en el momento que activéis en estas fechas, ojo, importante, en estas fechas el visor, os llegarán estos 6 juegos nativos gratuitos, ¿de acuerdo? Bien, y continuamos con Pico 4 porque bueno, nuestro compañero, nuestro miembro de la comunidad, Frajalpi, me hizo llegar a través de nuestro grupo de Telegram la información sobre la última beta que se había publicado del firmware de las Pico 4, la 5.3.0 concretamente, y que pronto llegará a nuestros visores ya de manera oficial.
¿Qué cosas interesantes va a tener esta actualización que está por venir? Ya os digo, no sé si llegará de forma inminente o todavía tardará unas semanas. Parece ser, de lo que yo he visto, que lo que más destaca son tres cuestiones. Primero, las típicas mejoras de rendimiento general del sistema, etcétera, etcétera. Por otro lado, una optimización del sistema de brillo dinámico para que el brillo de la pantalla, etcétera, se vaya adaptando en función a los juegos que pongamos, a las experiencias que pongamos y a las situaciones concretas que nos surjan dentro del juego. Pues situaciones más, por ejemplo, de día, pues requerirán menos brillo y situaciones que estemos más a oscuras en una cueva, etcétera, pues requerirán un poquito más de brillo. Pero se supone que se va a optimizar si lo tenemos en modo automático, el poder usar este brillo dinámico, como se llama, de una forma más eficiente. Y sobre todo lo que más me ha llamado la atención es que se van a implementar mejoras en cuanto al tratamiento del Wi-Fi en las funciones que tiene el visor de streaming PSVR. Esto me parece muy interesante, primero para que mejoremos. Esto probablemente deba traer consigo la mejora en la latencia a la hora de usar Streaming Assistant y yo intuyo, ojalá que sea así y ahora os diré por qué, que también podría traernos una nueva actualización de Streaming Assistant del propio programa que se instala en el PC para hacer streaming, que ya os he dejado un tutorial, lo dejo por aquí para el que lo quiera usar, de cómo usarlo de forma eficiente. Pues ese programa Streaming Assistant, que es el que se instala en el PC, en los ordenadores, para hacer ese streaming, puede tener una actualización de forma inminente. Esto sería interesante. Bueno, pues ya os digo, la mejora principal que nos puede traer es el tema de que la latencia sea más optimizada y por ello todos los juegos nos vayan incluso más fluidos de lo que nos van ahora mismo, etcétera, etcétera. ¿Es seguro que van a sacar una versión nueva de Streaming Assistant? No es seguro, pero os dejo aquí una pantalla ahora mismo, mientras estoy hablando, en la cual otro usuario del canal, lógicamente, pues me ha hecho llegar una pantalla donde están surgiendo, que es la pantalla que tenéis delante, versiones beta más avanzadas de las que tenemos oficiales para el público chino, para Pico, pero para lo que es su público de China. Esperamos que en breve, ahí veis en la imagen que hay hasta 2 betas después de la versión que nosotros tenemos oficial, la 1.01 creo que es, la 9.01 me parece que es 9.01. Pues hay varias betas más que vemos ahí publicadas y que pues que tendrían que transformarse en una versión oficial próximamente, y el hecho de que haya surgido en este momento también esa mejora en el Wi-Fi, en este firmware que va a llegar pronto a Pico 4, me hace intuir que puede ser que con este firmware nos llegue también una actualización de Streaming Assistant. Ojalá que sea así y que entre otras cosas nos traiga un mejor soporte de juegos OpenXR, por ejemplo los de Oculus Rift, que eso es su gran, ahora mismo, respecto a Virtual Desktop, su gran talón de Aquiles. Ojalá que en esa actualización, aparte de mejoras de rendimiento, etcétera, nos vengan también una mejor optimización de Oculus Rift, de los juegos de Oculus Rift. Bien, pues esto es todo lo que os quería comentar alrededor de Pico 4. El hecho de ese pack nuevo que va a salir, que ya el 9 de diciembre estará disponible, es decir, en el día de ayer ya estaba disponible, hasta el 10 de enero de 2023 con 6 juegos gratuitos. Después el tema del firmware que ha salido, que va a salir, no ha salido en versión beta, pero va a salir una vez que pase esa fase de beta, va a llegar a los visores con estas novedades que he comentado, y una de esas novedades nos lleva, junto a la imagen que os he mostrado hace un rato, al hecho de que puede haber también una actualización de Streaming Assistant, que ya nos hace falta porque desde concretamente el 12 de octubre no hay ninguna versión nueva. Ha pasado ya casi un mes, casi 2, vamos ya casi para 2, y no ha habido actualización, y esperemos que nos traigan una actualización realmente poderosa de Streaming Assistant que termine de situarlo como uno de los mejores o de las mejores opciones para hacer streaming desde PSVR a lo que es, o sea, desde nuestro ordenador a lo que es nuestro visor Pico 4. Bien,
Esto es lo que se refiere a Pico 4. También hay otra noticia que se refiere a Pico 4 que también ha salido en los últimos tiempos, que es el hecho de que ha salido una nueva versión de Virtual Desktop que lógicamente influye tanto a MetaQuest 2, a MetaQuest Pro y a Pico 4. Todas estas versiones nuevas han salido a la vez y es concretamente la versión 1.25.8. En ella hay que comentar varias cuestiones. Por un lado, el hecho de que ha incorporado, debido a la piratería de su programa, ha incorporado Guy Gadin, su creador, una opción que nos obliga a estar conectados a Internet para poder usar Virtual Desktop. Yo siempre he comentado, en este caso voy a hacer una mención muy breve, siempre he comentado que la piratería no trae nada bueno a los usuarios, llamémoslos legales, y aquí se demuestra, por ejemplo, que el poner esta opción de tener que conectarse online en Virtual Desktop para poder usarlo, ¿qué va a provocar? Pues va a provocar probablemente problemas de rendimiento a los usuarios legales. ¿Va a solucionar el tema de la piratería? Lo dudo mucho, porque probablemente se buscarán las habichuelas para saltarse esta condición, aunque lo tendrán más difícil. Pero en definitiva lo que vemos es que la piratería no nos trae nada bueno. ¿Qué lectura positiva podemos tener de la piratería dentro de la VR? Bueno, pues la única lectura positiva es que hay muchas personas cada vez más interesadas en estas tecnologías y desgraciadamente también están interesadas bueno, pues en usar los videojuegos, etcétera, que se crean para estas tecnologías sin pasar por caja, sin pagar, digamos así, a sus creadores y por tanto cercenando en cierta manera el empuje y el avance de las tecnologías de VR y XR. Eh, en este punto quiero también mencionar el hecho de que yo soy comprensivo, por supuesto. Hay personas que me han escrito en alguna ocasión diciéndome que, hombre, es que hay personas que no se pueden permitir comprar los juegos, etcétera, etcétera. Yo soy sensible a esa situación, pero para mí personalmente no es una excusa para no coger y comprar los juegos legalmente. Hay muchas opciones, hay páginas en un momento dado que no son están ahí bordeando la legalidad y la ilegalidad, pero que a día de hoy son legales, donde se pueden comprar juegos en ofertas bastante interesantes. Hay ofertas de la propia SteamVR, por ejemplo, constantemente están haciendo ofertas de juegos, etcétera, etcétera, a precios muy asequibles. También en otras plataformas como MetaQuest 2 o Pico 4 se hacen ofertas de vez en cuando, con lo cual, bueno, la cuestión es que tenemos que elegir, que no podemos tener todos los juegos a la vez y tenemos que elegir, pues ir comprándolos tal como hago yo, pues poco a poco, cuando vamos teniendo capacidad económica, etcétera, etcétera, pues se van comprando. Que aún así hay personas que les es complicado. Bueno, bajo mi punto de vista, ese nicho de personas que pueden realmente usar juegos piratas, etcétera, en el caso de la VR, por necesidad, pues yo los comprendo y no los meto en todo el lote, digamos así, o en todo el grupo a lo que yo llamo pirateo. Soy comprensivo con esa, vuelvo a repetir, con esa cuestión, aunque no la defienda, pero este pequeño nicho en cierta manera tendría una, entre comillas, justificación de por qué usar juegos no legales. Pero hay un gran bloque de personas, y a mí me consta, que usan los juegos, digamos así, vía piratería, pues porque no quieren gastarse el dinero, no prefieren gastárselo en otra cosa, y con esto simplemente el mensaje es que no están ayudando a la VR para nada, y que esto, como ocurre, ¿no? También en juegos de pantalla, etcétera, al final lo que hace es que muchas compañías quiebren, que muchas compañías no puedan invertir en nuevos juegos y que al final todo se estanque y no vayamos a una VR de masa, que es lo que queremos, en el buen sentido, entendiéndose en el buen sentido, para que cada vez tengamos mejores juegos, juegos AAA, y que todos podamos disfrutar de esta tecnología a las mejores condiciones. Así que, bueno, pues la primera cuestión a comentar respecto a este tema de Virtual Desktop es la decisión de Guy Gadin por este tema de la piratería, de poner una protección antipiratería, de tener que conectarte
por obligación a lo que es Internet para poder usar su programa. Por otro lado, la otra gran cuestión era la mejora que según Guy Gadding tenía de más de un 20% del rendimiento de su programa de streaming en bueno, los distintos visores. Yo personalmente MetaQuest 2 no lo he probado, pero por lo que he leído efectivamente tiene una mejora de rendimiento. Las mejoras, por cierto, no van a venir del lado de las aplicaciones en los distintos visores, sino del streamer, del Virtual Desktop Streamer, que es el que se instala en el ordenador. Se ha incorporado una opción también para usar mandos directamente, mandos tradicionales en Virtual Desktop de forma ya nativa. Y esto sí es interesante, pero en la cuestión del rendimiento, en MetaQuest 2, ya digo, he tenido noticias de que efectivamente ha mejorado el rendimiento. Sobre todo parece ser que donde mejora mucho el rendimiento es en MetaQuest Pro, pero en Pico 4, que yo lo he probado personalmente, no he notado, sinceramente no he notado, he hecho algunas pruebas con varios juegos y tengo las mismas problemáticas que ya comenté en el tutorial que creé de Virtual Desktop, que está disponible, que también os lo dejo por aquí por si lo queréis, le queréis echar un vistazo. Pues yo no he notado mejoría referente a los problemas de rendimiento que yo tenía anteriormente a esta versión. ¿Por qué pueden venir estos problemas? Ya lo mencioné. Virtual Desktop, lo he mencionado en varias ocasiones, admitido por el propio Guy Gadding, utiliza las Pico 4 como si fueran unas MetaQuest 2. Por tanto, bajo mi punto de vista, es imposible que pueda obtener el mejor rendimiento de unas Pico 4 cuando está identificando las Pico 4 como una MetaQuest 2, posiblemente para hacer el trasvase de su aplicación a Pico 4 de la forma más sencilla. Pero esto está cercenando de alguna manera las posibilidades que tiene el visor Pico 4, y esto se demuestra cuando aquellos usuarios que hayan usado Streaming Assistant hayan seguido mis indicaciones con algún matiz si ha sido necesario, habrán visto que el rendimiento que se obtiene en Streaming Assistant, aunque sea un poquito más engorroso digamos así, configurar, al final se obtiene mejor rendimiento incluso a tasas de bitrate, ese caño por el que pasa la información bastante altas, poniendo al límite el XR2 que tiene las Pico 4, incluso haciendo un super sampling bastante notable. Por tanto, bueno, pues lo único que quería decir con esto es que a nivel de Pico 4, y al menos en mi experiencia, no ha habido mejora ninguna referente a Virtual Desktop, o si la ha habido ha sido tan mínima que yo personalmente no la he notado. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a otras cuestiones relacionadas con juegos VR. Solo quería hacer estas menciones a la cuestión de Pico 4, que me parece bastante interesante como una mirada al futuro de lo que se nos viene encima, para bien. Y también Virtual Desktop, como es lógico, ya os dije que a partir del tutorial que hice, que para mí va a ser la referencia tanto de Virtual Desktop como de Streaming Assistant, a partir de ahí, pues cualquier novedad que surgiera la iba a comentar en estos vídeos de noticias. Bien, vamos con las breves noticias de videojuegos que han surgido al margen de todo esto. Se celebró antes de ayer, la Game Awards, donde se hicieron la entrega de los premios, ese Moss 2 que ganó el mejor premio al mejor juego de VR, etcétera, etcétera. Y se nos mostraron, que aquí viene lo más interesante para nosotros, un nuevo tráiler que estáis viendo ya en pantalla, de Horizon Call of the Mountain, ese juego que es como la bandera, digamos así, de la Sony PSVR 2, ese juego nativo, ese juego creado por la propia Sony para darnos y mostrarnos todas las posibilidades que va a tener su nuevo visor. La Sony PSVR 2, recordad también que en algún vídeo os comenté esos rumores que había de que finalmente pudiera ser compatible con PC, e incluso que pueda tener una posibilidad de que tenga formato standalone, es decir, que podamos usarlo sin cable. No son cuestiones confirmadas, pero de confirmarse la verdad es que convertiría la Sony PSVR 2 de un visor, pues sí, que va a estar bien, que va a ayudar a la VR, etcétera, etcétera, a un visor imprescindible casi. Por tanto, estaremos atentos a ver si se confirman estas cuestiones. En todo caso, en este tráiler vemos nuevas imágenes del juego. Nos siguen surgiendo a mí y a algunos divulgadores la duda si este juego va a ser un juego
aunque se ha dicho que no, pero por el tipo de juego, lo que vemos en pantalla, etcétera, nos da mucho la sensación de que sea un juego por raíles, que no tengamos libertad para movernos en cierta manera, con libertad en todos los escenarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto hasta que no llegue el estreno del juego no lo vamos a poder saber con claridad. Lo que sí es verdad que sería bastante triste que un juego que sale como una bandera, como una demostración del poderío de esta Sony PSVR 2 fuera un simple juego de raíles. Yo espero y tengo la esperanza de que no sea así, de que sea un juego en el que nos podamos mover libremente, podamos hacer acciones e interacciones libremente, como tantos juegos que hemos visto de PSVR o de MetaQuest 2 o de Pico 4, y que esto realmente nos aporte grandes experiencias a los usuarios de VR. Bien, también se mostró un nuevo tráiler cinemático de Behemoth, que es el nuevo juego que está preparando Skydance Interactive, que son los creadores de la saga Walking Dead, Saints and Sinners, y parece ser que va a ser un juego, por las imágenes que se ven, etcétera, un juego de rol, un juego que aparentemente está levantando grandes pasiones, porque se están viendo, ahí estáis viendo el tráiler, se están viendo imágenes, y dada la compañía que lo está creando, que ya tiene su currículum dentro de la VR, y los Walking Dead, que duda cabe, que están muy bien hechos y son experiencias muy gratas, pues que se metan esta compañía en un juego de rol, con todo lo que eso conlleva en VR, pues la verdad es que está creando grandes expectativas. Este juego saldría para finales de 2023, para PSVR, para MetaQuest 2, en principio también para PSVR 2 de Sony. Bien, y la otra noticia más destacable de este evento, del Games Awards, es un nuevo tráiler gameplay donde ya hemos podido ver el juego en movimiento, etcétera, de Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, que es el juego que está preparando nDreams, los creadores de Fracket, por ejemplo, para MetaQuest 2 concretamente y para PSVR 2. Está creando este juego, en principio no se sabe si va a haber una versión para PSVR o no. En todo caso, ya lo iremos viendo conforme pase el tiempo. Este juego llegará en 2023 y bueno, pues ya veremos si, ya como digo, si sale en PSVR o no. Sería interesante que saliera en PSVR, pero si no, nos conformaremos con MetaQuest 2 de momento y con PSVR 2. Quizá incluso la versión PSVR, como ocurre con otros productos de nDreams, llegue más tarde. Bien. También he tenido la oportunidad porque me surgió la cuestión de, ya hemos visto en el vídeo anterior, vimos Call of the Sea VR, esa versión de ese juego de puzzles, aventuras, Lovecraftianas, etcétera, creado por una compañía española, Out of the Blue. Pues he podido hablar con ellos, les pregunté si habría disposición de hacer una versión de PSVR, ya que en principio se va a hacer para MetaQuest 2. Ellos me confirmaron que lógicamente que en principio se va a sacar la versión para 2023 de MetaQuest 2, pero que no descartan sacar versiones de este juego, que además para mí un juego como Call of the Sea, que salió para PC concretamente, pues sería muy lógico que tuviera su versión de PSVR. Me parecería incluso un poco triste que no la tuviera, pero ellos me confirmaron que están barajando seriamente el sacar una versión para PSVR o para otras plataformas aparte de MetaQuest 2 a posteriori de que salga la versión de MetaQuest 2. Así que tenemos ahí un poco la esperanza de que pueda haber algo en el futuro de este juego, que ya de por sí en pantalla es una maravilla, que en VR se me antoja una maravilla por dos, es decir, una verdadera maravilla, y que sería muy bueno que llegara a PSVR como mínimo. Y bien, por último, Resist, que es un juego de acción en el cual somos una especie de Spider-Man, un agente secreto, que tenemos que cumplir unas misiones por una ciudad, vamos volando con nuestro gancho y tal, que ya lleva tiempo en Pico 4 y en MetaQuest 2, pues ha estrenado en el día de ayer el Cross-Buy, lo que es la versión de MetaQuest 2. Por tanto, si la tenéis comprada en MetaQuest 2, tendréis ya disponible en Cross-Buy la versión de Oculus Rift, como me ha ocurrido a mí, por ejemplo, que ya lo he confirmado. Yo tenía antiguamente la versión comprada de MetaQuest 2 y ahora se ha dado la opción de PSVR. En principio no está disponible en Steam, con lo cual solo sería la versión Oculus Rift, ¿de acuerdo? Pues nada más, Reverquest maníacos, con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya sido interesante, espero que paséis un buen sábado. Quizá esta tarde os llevéis alguna sorpresita más con un contenido adicional, pero bueno, eso ya lo dejo en la incógnita, a ver qué surge.
pero de momento que tengáis este pequeño vídeo de noticias de lo último que ha surgido alrededor de la VR, AR y XR. Nos vemos pronto, Revercues Maníacos, no me falléis. Chao, chao, Revercues Maníacos.